Hola curiosas y curiosos de la historia. La desaparición de las legiones de Craso han desconcertado siempre a los historiadores. Miles de hombres desaparecidos sin ningún rastro de ellos. Piensa curioso que como Roma y China fueron dos importantísimas civilizaciones que dieron forma a grandes culturas dentro de su esfera de influencia y que además, como han solido estar aislados entre sí, sin mucho roce que digamos, cualquier contacto entre las culturas ha fascinado a los historiadores, sobre todo desde que los eruditos occidentales comenzaron a estudiar a China y los eruditos chinos comenzaron a estudiar a Occidente. Y claro, esto incluye historias como la de hoy, la de la Legión Perdida de Karrae, cuyos miembros pudieron haber terminado en Liqian, en China. Y a ver, curioso, lógicamente Roma no solo perdió en su historia a esta legión, pero tanto la de Craso en Karrae como también, ojo, la novena hispana en Britania, que los próximos días abordaré, han sido las más llamativas. Y lo han sido por el mero hecho del misterio que rodea a su desaparición. Así que, ¿queréis saber más sobre la Legión Perdida de Craso? ¿Acabaron en China? ¿Por qué tanto misterio? Pues bien, quédate conmigo ya que te aseguro que te voy a explicar unas historias muy interesantes y curiosas. Y ojo que en los próximos días, como os he dicho, también os hablaré de la novena Legión Romana, la llamada hispana. Y es que la teoría de que 5.000 de los mejores soldados de Roma se perdieron en las brumas de Caledonia mientras marchaban hacia el norte para sofocar una rebelión, forma parte de libros y películas. Y es que una banda desfavorecida de guerreros británicos infrinja una derrota humillante a un ejército profesional, bien entrenado y fuertemente blindado, es carné de una buena obra literaria. Pero eso lo dejaré para otro día, así que si no quieres perderte nada, suscríbete y dale a la campanita para estar al día de todas las historias que publico cada semana. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí se cuenta la historia de otra forma. Si quieres saber más, acompáñame. Pues bien curioso, para desengranar los misterios de las legiones de Craso, empezaremos por el principio. Esta es su historia. A finales de la primavera del 53 a.C., un enorme ejército romano, comandado por Marco Licinio Craso, el que era en ese momento el hombre más rico y arrogante de Roma, el que además era triunviro junto a César y Pompeyo, y ojo, también gobernador de Siria, en aquel año se adentró en territorio parto, dispuesto a lograr en los confines de Asia el honor y la gloria que no podía comprar con su inmensa fortuna. Fue el 9 de junio cuando se encontró con el general parto Surena al frente de un contingente de caballería ligera y catrafactos, la caballería pesada. Aquel enfrentamiento se produjo en la desolada planicie de Karrae, lo que hoy es Arran en Turquía, y se saldó con la más ignominiosa derrota de un ejército romano en Oriente. Piensa curioso que de los cerca de 40.000 efectivos que movilizó Craso, solo volvieron a Siria unos 6.000 hombres. Unos hombres que estaban al mando del cuéstor Cayo Casio Longino, por cierto, curiosamente, uno de los posteriores asesinos de César. Si queréis saber más del asesinato de Julio César, aquí tenéis un vídeo muy chulo. Pues bien, unos 20.000 legionarios dejaron su sangre y vida en el desierto, así como también Craso y su hijo. Pero, ¿qué sucedió con el resto? Sabemos por Plutarco y Tito Livio que no todos los prisioneros fueron esclavizados en las minas de Bactriana, lo que hoy es Afganistán, sino que una parte de ellos pudieron ser utilizados como tropas auxiliares en los confines del Imperio Parto, el también llamado Imperio Arsácida, formando una primera línea de choque cerca del río Oxus, hoy llamado Amudaria, ante la presión de los nómadas de las estepas, los llamados hunos. Pero lo más curioso de todo es que nunca más se supo de ellos. Marco Antonio también trató de invadir Partia unos años después, dispuesto a vengar a Craso, pero su expedición contra el rey Frates acabó en un absoluto desastre, sumando casi 10.000 muertos más a la lista negra que rodeaba la campaña parta. Años después, Augusto, menos beligerante y más diplomático, trató de recuperar las Águilas, pero solo consiguió un intercambio de prisioneros sobre el 19 a.C. Y tras las siguientes gestiones del Princeps, el olvido se tragó a los cautivos de Karrae, hasta que la tecnología y el conocimiento global de la historia nos ayudaron a atar cabos. Y es que unas investigaciones permitieron conjeturar una hipótesis tan insólita como factible, ya que quizá los extraños soldados que mencionó el historiador chino Ban Gu en su relato sobre la defensa de la ciudad de Cinci en el año 36 a.C., hoy llamada Zambul en el Uzbekistán, pudieron ser los restos de las legiones de Craso.
Este cronista chino describió en su biografía de las gestas en los confines de Xinjiang del general Gang Yanshu, un general que se encontró con hombres veteranos y muy disciplinados que se fortificaban en campamentos cuadrados de madera y que luchaban siempre alineados y desplegados en una formación como de escamas de pescado. Una descripción muy gráfica del testudo romano, es decir, una sorprendente legión contra los ejércitos de la dinastía Han. ¡Alucinante! Pues bien, tras duros combates, la ciudad de Cinzi cayó y los chinos deportaron a aquellos bravos soldados alojándolos sobre el año 5 en una nueva ciudad en el territorio de Zelaizai, ya a las puertas del desierto del Gobi, a la que llamaron Ligien, curiosamente, adaptación de la palabra legión, que era como los chinos conocían al fastuoso país que se extendía más allá de Alejandría y que era el Imperio Romano. Este lugar cambió de nombre años después, siguiendo las tendencias de Confucio, para llamarse Jielu, que significa cautivos. Curiosamente, a día de hoy en Zelaizai sigue habiendo personas de ojos azules o verdes, rubias o pelirrojas, o con nariz aguileña y cabello rizado. Además, en los habitantes de la zona hay una coincidencia del 46% con el ADN de la población europea. ¿Serán estos los herederos de la Legión Perdida de Craso? ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Conocíais esta historia? Me podéis poner todas vuestras opiniones en los comentarios. Los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí, que es tremendo, es brutal, que lo tenéis que ver sí o sí. Y también, si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botoncitos son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Easy Promos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.